continuación, Letras Nacionales y las expresiones literarias regionales, a cargo de Darío Henao Restrepo, Carmen Rosa Millán Grajales y Peter Rondón Vélez. Ellos serán los tres ponentes o los tres académicos que conversarán en el marco de este evento. Entonces, les damos la bienvenida a Carmen Rosa, a Darío Henao y a Peter Rondón. Damos también la bienvenida a Carmen Rosa Millán Grajales. Ella es abogada, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, obtuvo los grados de maestría en Administración Pública y Español, así como el doctorado en Español de la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos. Desde 1998 hasta 2013 estuvo vinculada a la Pontificia Universidad Javeriana como profesora titular e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales y fue parte del grupo fundador del Instituto de Estudios Sociales y Culturales PENSAR. Peter Rondón Vélez es editor, escritor, licenciado en Humanidades por la Universidad de Antioquia y magíster en Literatura y Cultura por el Instituto Caro y Cuervo, ganador de la beca de investigación en Literatura 2021 del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá y Dartes con el proyecto Afromemorias del Caribe, Espiritualidad y Muerte Manuel Zapata Olivella. También es miembro del Grupo de Investigación en Literatura Línea Afroindígena del Instituto Caro y Cuervo. Entonces, quedamos con esta conversación que está relacionada con letras nacionales y las expresiones literarias regionales. Esta conversación que hemos programado aquí con Carmen Millán y con Peter Rondón, pues tiene situar la revista nacional, su importancia, los caminos que abrió, los horizontes, que para este propósito de historiar la literatura es fundamental esta revista, como otras revistas que aquí se han mencionado y que seguramente trataremos de hacer lo mismo con muchas de ellas, si no se ha hecho, de facilitárselas a los investigadores y al gran público en la edición digital. Aquí la tenemos, Letras Nacionales, ponen la hora donde están las revistas, va. Pues para que quede ahí como referente, seguramente muchos de ustedes ya la habrán consultado, los que no, pues ahí está completa y está incluso desglosada, tiene una presentación de José Luis Garcés, que es uno de los escritores colombianos que se ha ocupado en trabajarla y en escribir sobre ella. Ve bajando, donde quedan las obras. Aquí lo que está es, pinchemos el número 0 para que ya entremos en materia, es decir, en el número 0 es muy importante hacer el análisis de a quién convocó nuestro amigo Manuel Zapata a ese comité editorial. Ahí está clarísimo pues toda la gente que tenía de la intelectualidad. Está hasta Belisario Betancur, que tuvo una excelente relación. Entonces, de eso hablaré un poco al final. Va a hablar primero Carmen, después Peter, y hacemos un cierre y preguntas con ustedes. Gracias. Bueno, conocí a Manuel Zapata Olivella en 1965, el mismo año en que comenzó una de sus tantas aventuras intelectuales, quijotescas y de consecuencias perdurables, la publicación de Letras Nacionales. Es un epígrafe de Alfonso Múnera, que fue el compilador y editor de Manuel Zapata Olivella por los senderos de sus ancestros, textos escogidos, 1940-2000, y con esto se inicia el ensayo introductorio al volumen 17 de la Biblioteca Afrocolombiana del Ministerio de Cultura, que está totalmente en línea, se puede consultar a un clic. Al señalar que Manuel Zapata Olivella es quizá el autor colombiano más traducido después de Gabriel García Márquez, Múnera se propone mostrar la importancia de la obra ensayística del director de Letras Nacionales para lo que recoge textos que él organiza en 2 periodos. El primer periodo estaría entre 1940 y 1965. En estos 25 años, Zapata Olivella emprende una defensa de lo nuestro, comillas,
haciendo periodismo cultural en diarios de la costa, la revista Vida de la Compañía Colombiana de Seguros, la revista Sábado y la revista Cromos. El segundo periodo, comprendido entre 1966 y 1985, corresponde a la maduración de ideas sobre raza e identidad, las luchas anticoloniales y antiimperialistas, las luchas por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos y contra el apartheid. En este periodo, Zapata Olivella expresará sus intuiciones, así las denomina Alfonso Múrera, unas tensiones que él identifica y que luego la teoría irá nominando a lo largo de los años. Zapata Olivella habrá llegado a tener la mirada del sujeto diaspórico, que es la última denominación teórica con la que trabajamos en el año Manuel Zapata Olivella, un sujeto cultural híbrido, un africano forzado a abandonar su tierra y atravesar el Atlántico, y es precisamente en este momento del pensamiento de Zapata Olivella, el de una intensa reflexión crítica en el cual aparece Letras Nacionales. Zapata Olivella es en 1965 un autor que en 1962 ha ganado el premio literario ESO con la novela Detrás del rostro, y en 1964 ha publicado en Chimá Nace un santo. El activista y gestor cultural ha impulsado la creación de la Junta Nacional de Folclor, de la cual es miembro y desde la que adelanta una intensa actividad educativa, dictando cursos, publicando en revistas y periódicos, acompañando las giras nacionales e internacionales del grupo de danza de Delia Zapata Olivella. La nueva revista Letras Nacionales llega 3 años después de la desaparición de Mito, revista bimestral de cultura, y a los 5 de la aparición de ECO, revista de la cultura de Occidente. Letras se publicó entre 1965 hasta 1985 y llegó a publicar 42 números, los mismos que alcanzara a publicar la revista Mito, todos ellos aquí en el sitio. Bueno, ya Peter nos contará qué pasó con el código QR de indexación, pero eso va a solucionarse. Como Mito y ECO, Letras Nacionales es un artefacto, un archivo. Sin embargo, abrir las páginas de cada uno de sus ejemplares nos pone frente a una posición anunciada ab initio, bajo el título Esto somos, esto defendemos, que aparece en el volumen número 0, para demostrar la existencia de una literatura colombiana. Ese es su propósito, dice, que nadie ha querido asumir hasta ahora, hasta 1965, la existencia de esa literatura colombiana. Letras Nacionales es una invitación a leer el país en claves distintas a las propuestas por revistas como Mito y ECO, y también que también son publicaciones para indagar por la formación de un campo literario en nuestro país. Sin embargo, como señala Dina Camacho, como revista Letras Nacionales tuvo una intención que se enmarca dentro de un más amplio proceso contrahegemónico surgido desde las periféricas regiones colombianas en la década de los 40 como respuesta a la intelectualidad liberal bogotana y santandereana que confundía la buena literatura con la ortodoxia gramatical. Debo decir que Manuel Zapata Olivella fue alumno del Instituto Caro y Cuervo y lo hizo con mucha alegría y con un folio que está en el libro que publicamos Peter y yo. Ahí está el folio de su matrícula que también se deja leer con mucha alegría. Vemos el título de su tesis de grado, que es Una aproximación marxista a la medicina, escrito a mano y toda esa cosa. Bueno, es una pieza, ¿no?
Asomarse a las páginas de Letras Nacionales invita a pensar en el esfuerzo de emprender una empresa cultural bimensual que pretende ocuparse de temas pretendidamente universales. Quizá esa es una de las razones para no dejar de examinar la pauta publicitaria de patrocinadores que contribuyeron a hacer de Letras Nacionales una revista que solicitaba y pagaba los ensayos que publicaba. Eso nos pone en los primeros números en donde se anunciaba un comité que es como la autoritas, ¿no? Estas son las autoridades que nos respaldan. Entre estas personalidades estaban Langston Hughes, Ernesto Sábato y Alejo Carpentier. El siguiente párrafo recibe a los lectores y lectoras de Letras Nacionales, en ese tiempo no tantas lectoras visibilizadas, y dice: hay una literatura colombiana, teatro, poesía, novela, cuento, ensayo. Letras Nacionales será una revista para mostrarla, juzgarla, asumir los compromisos que debe haber, para exaltarla. Tomamos una responsabilidad que nadie ha querido asumir hasta ahora en nuestro país. Unos miran avergonzados cuanto se escribe, otros no alcanzan a comprender el significado nacional que implica la publicación de un libro. Hay quienes piensan que el acto de escribir debe estar condicionado a la realización de una obra universal. Esto somos, esto defendemos. Da paso al ensayo Ideas sobre la cultura nacional y el arte realista de Francisco Posada Díaz, que cierra con una declaración de principios. Colombia necesita hoy de un gran cambio de estructuras y darle nuevo brillo a su cultura, elevarla a un plano universal. De ahí que en la gran tarea humanista que todos tenemos por delante, cultura y revolución deben distinguirse, pero no separarse. En el número 1, el director da cuenta de la recepción de Letras Nacionales en la sección pro y contra, minúsculas en el texto, en el título de esa sección. Y a continuación presenta una sección llamada La dirección responde a 8 preguntas en torno al nacionalismo literario. Cartas de felicitación, notas de prensa y comentarios entre los cuales reconocidos intelectuales opinan sobre la revista, su posición ideológica y su contenido. Un primer comentario será el de Hernando Telles, considerado el crítico moderno por excelencia, como nos dijo Carlos Rincón. La cita escogida por el director induce a creer que Telles lamenta el empleo de un marco crítico que colora toda la identidad de la revista, refiriéndose al marxismo, que para él es eminentemente discutible. Esto dice Telles. Y ojo, esto dice Telles entresacado por Zapata Olivella para volver este pro y contra material de debate. Es bien sabido, por lo demás, que esta clase de operación crítica reduce y recorta la significación de la obra de arte a las modestas proporciones de un epifenómeno social y que por lo tanto redunda en un empobrecimiento crítico y en una depauperación estética. Y ahí la invitación a coger este archivo, a ver cómo Manuel maneja lo que fue un texto de Hernando Telles, que era un texto elogioso, en su completo pues, pero él quería poner este granito de sal ahí, ¿no? De que, a ver, se había recibido con controversia. Pero ahora sí viene la controversia. Sin embargo, Marxismo Literario, el ensayo de Telles, celebra la aparición de la revista y dice: parece que por fin una revista literaria que acaba de aparecer en Bogotá,
Letras Nacionales realizará el anhelo de los escritores marxistas o paramarxistas o protomarxistas, tener un órgano propio de expresión. Enhorabuena. El director de Letras Nacionales editorializa al poner títulos a sus recortes de prensa y citas de cartas para crear su sección con posiciones a favor y en contra. El comentario de Telles, por ejemplo, se anuncia como el fantasma marxista, mientras que en el artículo originalmente publicado en El Tiempo, Telles confía en que la revista no tendrá un sesgo ortodoxo y de esa forma revelará sus secretos y descubrirá sus tesoros. Al leer el texto de Telles en su integridad, se aprecia la operación periodística mediante la cual Zapata Olivella crea una noticia para su sección. Y ahí es importante ir a la fuente, ¿no? Ir al sitio de donde se extracta la cosa, cosa que no hizo nuestro querido George Palacios y se despacha con una cosa ahí contra Telles bastante curiosa en un investigador tan juicioso. Un segundo comentario es el de Marta Traba y va precedido del título Le da risa. Ese título es entresacado de la misma Marta Traba. Traba desde la Nueva Prensa se refiere a la sección de artes plásticas de letras y dice así: lo que ocurre es que el marxismo colombiano aplicado a las artes plásticas es completamente chistoso, pues da risa. Da risa incontenible leer a Posada cuando afirma que Grau quiere denunciar a través de figuras abiertamente corrompidas y escandalosamente boterianas una comunidad en decadencia. Da risa y lástima pensar que Darío Gómez en esa revista me vitupera porque escamoteo el trabajo de los artistas de un área nacional, cuando mis mayores penurias han sido precisamente para ubicar a los artistas en esa área nacional. Y esto está en 7 artistas contemporáneos colombianos, o la pintura nueva en Latinoamérica. Y entre las deconstrucciones de lo que ha pasado con la crítica, Marta Traba, hoy se valora mucho su tarea como novelista. Sabemos hoy cuánto beneficio, pero también cuánto silenciamiento vino por cuenta de la pontificación artística. Y Posada le está golpeando a eso en ese momento, en ese primer número. Lo significativo es que los dos más grandes en literatura y en plásticas estén en el primer número, en el número 1, dialogando con la revista. Marta Traba invoca su autoridad como crítica de arte, le causa risa ese marxismo que entrecomillado se insinúa como versión local espuria, desde la cual opina sobre Grau y sobre la pintura nacional, que para ella no existe, ¿no? Ella ha ido a buscar y no ha encontrado nada. Que 2 críticos de la importancia de ellos se ocuparan de comentar Letras Nacionales debió alegrar al director, sin importar la polémica, mejor dicho, dándole aire. La revista buscó animar la discusión. Para Dina Camacho, Letras Nacionales fue una publicación que durante sus 20 años de existencia logró no solo acoger a un importante número de personajes que luego llegarían, jóvenes, consagrados o no, escritores consagrados, en torno a un llamado por la literatura nacional, sino que a su vez también sirvió de plataforma para denunciar el colonialismo como elemento coercitivo de la creación literaria propiamente colombiana. Letras insistirá en la valoración del arte y la cultura de los de abajo, la cultura popular producida por los analfabetos y semianalfabetos. Desde Letras se denunciarán el racismo y se promoverá la cultura negra e indígena. En el 2 se publicará el ensayo Afirmación del Negro en la Literatura Antillana de Manuel Antonio Arango. En el 3 se hará un homenaje a León de Grave. En la guía de investigación incluida en nuestro libro Entre Cobios, hay un listado del contenido de cada uno de los ejemplares de Letras Nacionales
que está en reorganización, ¿verdad? Como señala Weigel, el criterio de inclusión-exclusión puede ser descifrado si atendemos al proyecto que inspira la publicación y los sujetos a los que pretende convocar, por esto a las revistas también hay que trabajarles el archivo, sobre todo el archivo de correspondencia, ¿no? Hay que ver con quién se cartea el director, quién le responde, cómo le responde, etcétera, porque eso produce una riqueza para analizar ese objeto específico que empieza en la preedición, que supone la comunicación con quienes van a colaborar o quienes rechazan colaborar y demás. El número 32, y vamos para mirar cómo es el impacto en regiones. Número 32-33 se ocupa de la literatura vallecaucana contemporánea. El número 34 de los cuentistas cordobeses. El número 36 de la literatura antioqueña, la generación del tricentenario. El número 37 de la nueva narrativa de Bolívar. El número 38 de la nueva literatura de Sucre. El número 39, Caldas en la geografía literaria. El número 40, el vallenato en la literatura. Y el número 41, literatura llanera. Queridos y queridas, si hay literatura nacional. Muchas gracias. Sí, buenos días para todos y para todas. Yo complementaría dos números más de los que acaba de decir Carmen, y es el número 34 de literatura cordobesa y el número 35 que está dedicado a el negro en la literatura colombiana, que precisamente el 35 también es un homenaje al primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas, debido a que se publica en el año 77, año en el cual se celebra este congreso. Y inicialmente, a propósito de todo este panorama que nos brinda Carmen, quisiera tomar en cuenta una apreciación que hace Óscar Collazos en 2004 a propósito de la muerte de Manuel, y que publica en El Tiempo un artículo de opinión acerca de la muerte y la actitud ciclopea que asume Manuel Zapata Olivella con Letras Nacionales, con un título que es supremamente sugestivo y alude a su novela, que es Manuel Zapata Olivella, el Gran Putas. Óscar Collazos dice en ese artículo lo siguiente: cuando fundó la revista Letras Nacionales, Manuel se propuso inventariar por periodos y temas a la literatura colombiana. Le abrió generosamente sus puertas a una nueva generación de escritores posterior a García Márquez, de la que hacíamos parte Germán Espinosa, Darío Ruiz Gómez, Roberto Burgos Cantor, Policarpo Barón, Humberto Valverde, Ricano Cano Gaviria y Alberto Duque López, entre otros. Esta actitud demuestra la generosidad como rasgo distintivo de esa personalidad ciclopea, avasalladora, vertiginosa, que nunca descansaba. Y aquí menciono esta apreciación que hace Óscar Collazos por un tema que me parece sustancial con relación a Letras Nacionales, y es el nacionalismo literario. Cómo se asume el nacionalismo literario desde la perspectiva de Manuel proyectada en esta revista, y al mismo tiempo qué importancia tiene pensar un nacionalismo literario en términos contemporáneos, más allá de un término que posiblemente dé lugar a muchas discusiones y sea muy criticado en la circunstancia de que el nacionalismo también implica fanatismo. Este tipo de corrientes de segunda mitad del siglo XX, donde hay una cantidad de ismos de pensamiento, cuyo eje titular, digamos, al pensar en ismos, uno pensaría en nazismo, fascismo, capitalismo, etcétera, todos estos movimientos políticos o de carácter social que terminan también empañando un poco el origen inicial del término nacionalismo. Y aquí tomaría en cuenta una apreciación del historiador israelí Yuval Noah Harari,
donde él dice que el nacionalismo como entidad principal es de carácter benigno. Lo que constituye el nacionalismo como un malestar o un problema para una nación realmente son las voluntades de las personas que deciden ejercer ese nacionalismo y bajo qué perspectiva deciden defenderlo. En el caso de Manuel Zapata Olivella se defiende un nacionalismo como sistema de integración nacional en el cual es posible conocer y dar a conocer todas las literaturas de carácter regional. Y en esa circunstancia me parece que en el número 42 él dice lo siguiente, bueno, en el número inicial él dice esto somos, esto defendemos, eso abre el apartado editorial, pero en el número 42 lo cierra con un apartado editorial que es esto somos, esto fuimos. Entonces nos permite comprender un poco en términos generales desde del 85 cuando se publica el número 42, mirar hacia atrás cuál fue todo el proceso literario de la revista. Y allí Manuel dice lo siguiente en el apartado editorial. Cuando reclamamos una literatura nacional, no aludimos a esa postura fácil y demagógica del folclorismo, del tema regional, de los vocablos colombianos. Pedimos para la literatura, como para todo arte, un compromiso como lo más verdadero de la cultura, el hombre con sus dolencias, sus alegrías, sus sueños, un hombre que no es una simple criatura vestida con ruan y alpargatas, sino el creador de nuevas ideas, de un nuevo país, de una realidad social diferente que se gesta a espaldas de las academias. Claro está que para descubrir a este hombre nacional, aun cuando nos ensuciemos de barro, necesitaremos el microscopio, el ideal del Quijote y la disciplina del académico. No se trata, pues, de un enfrentamiento antagónico entre el científico y el empírico. Fundamentalmente es la alianza entre uno y otro. Entonces aquí entendemos que no solo se trata de identificar el país por regiones, sino más bien comprender un término que también se ha abordado en estos días y es el de naciones culturales o el de naciones narrativas, en la cual existen diversas formas de narrar en un país y lo que hace Letras Nacionales es comenzar a darle a conocer un producto a las personas, un producto en el cual no creían o no tenían fe. Estoy hablando de, en el país no se conocía la literatura cordobesa, no se conocía la literatura de Sucre, entonces lo que hace la revista realmente es focalizar en esas regiones, no en tanto sentimiento regionalista, sino más bien para dar a conocer al país qué se estaba produciendo dentro de sus fronteras interiores. Y esto va muy de la mano con lo que nos plantea Claudicia Patricia Fontnegra en un texto que se titula, un artículo, Nacionalismos, Identidades y Variaciones, en la cual ella propone la discusión de entender el nacionalismo como una forma identitaria del país, pero al mismo también críticamente, ¿no? Un nacionalismo alejado de los radicalismos y puntos absolutos y más bien como puntos intermedios, lo que hacía Manuel en su revista. Y él también plantea la discusión de otro término, y el problema que yo considero aquí es que a veces plantear discusiones a raíz de términos que están muy consagrados genera muchas discusiones, ¿no? Ya lo vemos con el término nacionalismo y con otro término que Manuel defendió a lo largo de sus editoriales, inicialmente llamado apartado editorial hasta el número 21 y después del número 21 en adelante se llamó Esquina del Editor, y él ahí defendía lo que acabo de denunciar del nacionalismo, pero también otro concepto, el mestizaje, ¿no? Él tenía otra comprensión del mestizaje y como todos sabemos, Manuel a lo largo de su vida también defendió el término trietnicidad. Cuando uno le levanta mulato, realmente lo que nos cuenta es su origen español, su origen indígena y su naturaleza o su identidad étnica afro. Y en esa circunstancia la revista atiende a mostrar no solo la escritura de escritores de origen hispano, sino también como toda esa diversidad, por decirlo de alguna forma, esa amalgama cultural colombiana en la cual se presentan autores que no hacían parte, digamos de una u otra forma del canon literario. Ahí, como dijo el profesor Darío hace un par de días, Roberto Burgos Cantor publica su primer cuento en Letras Nacionales, pero también tenemos, por ejemplo, estudios críticos de la novela colombiana y del cuento colombiano de Eduardo Pachón Padilla. Y en esa circunstancia de autores nacionales, también
los va a poner en diálogo con otros autores del extranjero. Tenemos, por ejemplo, el decálogo de un novelista de Ángel Rama, tenemos también a Fernández Retamar y las cartas que él escribe en torno a la literatura latinoamericana. Entonces tenemos ahí una constelación de autores que están pensando la literatura no solo desde Colombia, sino también desde otras fronteras del mundo. También tenemos, en este caso, valdría mencionar un autor que ayer tuvimos la oportunidad de discutir, que es Lawrence Prescott. La revista también tenía el ideal de publicar las tesis de estudiantes de las escuelas norteamericanas y canadienses para poder dar a conocer ese pensamiento en Colombia. Y la única tesis que se publica, a pesar de que realmente cuando se publica esta tesis, esa tesis va acompañada de una reseña que dice que se van a empezar a publicar tesis de estudios de literatura colombiana y latinoamericana. A pesar de que se dice eso, la única tesis que se publica es la de Lawrence Prescott, sobre la novela Barroquí y demás. Y algo que me gustaría agregar también es la cuestión y la importancia de una figura como Gabriel García Márquez, que es una figura emblemática para nuestra narrativa. Él apareció en varias oportunidades en la revista, y aquí mencionaría 3 específicamente que aparecen en el número 20, que aparece La Tercera Resignación, el número 20, el número 7 también de 1966, donde aparece Siesta del Martes, y finalmente en el número 13 de 1967 aparece publicado Tiempo de Morir, que es un guión cinematográfico. Entonces, digamos que lo que vemos con la revista Letras Nacionales es algo supremamente diciente para el campo editorial de esa época y el campo de las revistas como medio de publicación, y es que no simplemente se centraba en un grupo definido de autores, le daba voz a muchos autores. Inicialmente, y con eso inicia el número 0, dice que la revista se creó para darle voz a los escritores de espíritu beligerante, más allá de su posición política, sino más bien autores que buscaban dar otras nuevas miradas que no se habían tocado todavía de la literatura colombiana. Por eso es tan importante tener en cuenta otras revistas en el marco de producción de las letras nacionales. Carmen ya nos mencionó la revista Mito y Eco, que son 2 grandes ejemplos de nuestra historia. Yo mencionaría una a propósito aquí del profesor Alberto Bejarano, que es la revista Espiral de Clemente Airó, porque la revista Espiral es una de las revistas de más larga duración que tuvo Colombia también, ¿no? De 1944 a 1975, pero también podríamos tomar en cuenta las revistas del CIAS Martán Góngora, las que mencioné en mi presentación de ayer, de Vanguardia de 1938 al 42 y Esparabel de 1964 a 1984. Y uno podría incluso armar muchas más relaciones ampliando ese marco de reflexión en una revista que el profesor Fabio mencionó hace unos días, que es la revista Alternativa. También uno podría ubicar en esa dinámica a Alternativa porque es de 1974 a 1980, es decir que estamos en un periodo de consagración, no solo de la literatura nacional, sino también de cómo damos a conocer esa literatura nacional más allá de epicentros políticos, sino más bien a partir de una perspectiva englobante, globalizante de lo que implica escribir en Colombia. Y hay una cuestión que me parece que es supremamente inquietante cuando uno aborda la literatura nacional y letras nacionales, lo tuve en cuenta, es, uno puede tener una literatura nacional es solo la que se escribe en el país o también la que se escribe desde afuera, en un lugar de enunciación donde no necesariamente el escritor está afincado en Antioquia, en Bogotá, en el Amazonas y escribe de esos lugares, sino que resulta que está en París, está en Australia, pero está hablando de Antioquia, está hablando de Bogotá, está hablando del eje cafetero. Entonces uno cómo podría pensar en esos lugares de enunciación, no solo en términos temporales, sino también en términos geográficos, cómo comprender esa literatura nacional. Y ya para ir cerrando, un último comentario que me parece valdría la pena examinar en esta filigrana de detalles de letras nacionales, es que yo ayer mencionaba el catálogo como una forma de acercarse a los archivos, una metodología de trabajo que nos permite conocer los listados de los autores que publicaron, los años, los temas que abordaron esos autores, los géneros, y al mismo tiempo también
algunas pistas críticas que nos permitan entender analíticamente esos textos. Pues bien, en Entre Cobios, el libro que mencionó Carmen, que aquí lo tengo, se incluye algo que me parece muy valioso, que es una guía de investigación. Las personas que tengan la oportunidad de acceder a este libro, este tiene un código QR que lamentablemente en el momento no dirige a ninguna parte, porque digamos que en el Instituto Caricuervo se hizo una migración de datos, entonces digamos que se perdieron algunas cositas, pero ya se está en el proceso de volver a dar el enlace a este código QR que ustedes van a encontrar acá en Entre Cobios, y este código QR los va a dirigir a una guía de investigación de 62 páginas. En esa guía de investigación, a propósito de la digitalización que hace el Centro Virtual ISADS, me parece que esta guía es una forma de acercarse a esta página también del Centro Virtual ISADS por una razón, y es que el catálogo les va a permitir conocer a forma de listado, pero al mismo también con algunas anotaciones críticas al final, qué autores publicaron en cada número, qué textos se publicaron, sobre qué género se publicó, al mismo tiempo también qué artistas plásticos publicaron allí, porque aquí hay otro puente con la revista Espiral, y es la presencia de la revista Espiral tenía una muy fuerte preeminencia a las artes plásticas. Si bien Letras Nacionales no da una preponderancia a lo plástico, sí aparecen diferentes artistas, no solo Fernando Ramas, también Rodrigo Arenas Betancourt, también tenemos a Nereo López, y tenemos también a Matiz. Entonces, a Leo Matiz, ahí vamos a encontrar diversos elementos, fotografía, arquitectura, escultura, pintura, que nos presentan otros modelos de comprensión más allá del texto narrativo que nos comienza a implicar el texto artístico. En esta guía de investigación ustedes van a poder ver en detalle cada uno de estos elementos. Yo los invitaría a revisar el libro Entre Cobios, porque precisamente este libro nace de un trabajo de archivo, y algo mucho más bonito, la guía de investigación es resultado de un trabajo de archivo con la revista Letras Nacionales. En el Instituto Caricuervo, las personas que lo deseen pueden consultar los 42 números de manera física, pero también está la manera digital del Centro Virtual ISADS, que como que universaliza la lectura de Letras Nacionales al acceder desde cualquier rincón del planeta. Es así que dejo la invitación muy en detalle de revisar esta guía de investigación, de acercarse a ese catálogo como otro modelo de lectura, y al mismo tiempo también de proponer otras discusiones. Allí ustedes van a encontrar las autoras que publicaron en Letras Nacionales, por supuesto hay muy pocas en comparación a los hombres. Allí publicaron también sus primeros textos Elena Araujo, Fanny Huitrago, Alba Lucía Ángel también publicó allí. Es decir, lo que tenemos en Letras Nacionales, si bien no tiene una marcada consideración de la literatura escrita por mujeres, sería importante examinar eso, ¿no? ¿Por qué publicamos estas mujeres? Digamos, ¿por qué Manuel publicó estas mujeres y dejó por fuera otras, ¿no? ¿Por qué se publicaron otros autores y quedaron por fuera otros? Y finalmente, una mujer que es esencial en esta construcción de la revista es Rosa Bosch. Aquí tenemos precisamente a la escritora de La Catalana. Bueno. Y ella escribió sobre la novela, y pues Rosa Bosch, muchas veces los grandes hombres de la literatura fueron grandes hombres gracias a grandes mujeres que los acompañaron. Es decir, que no solo tenemos que tener la figura del hombre, sino Rosa Bosch no es una figura paralela, no es la sombra de Manuel Zapata Olivella, no, es el artífice de muchos de sus proyectos. Gracias a ella se pudo desarrollar todo lo que desarrolló la Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas entre 1973 y 1990, pero también ella, gracias a ella, a partir más o menos del número 20, ella ejerce como la persona que se encarga de la imagen editorial de la revista. Es así que Rosa Bosch, desde un principio, apoyando el proyecto, no solo actúa como de pronto uno puede llegar a imaginar una suerte de secretaria, no, ni mucho menos. Es básicamente el enlace con los escritores, la que los convoca, la que hace el proceso de publicación, promoción y difusión de una revista que duró 20 años y que uno podría decir 42 números, 43, porque empezó por un número 0, ¿no? Incluso empezó como por la falta. Javier Ortiz Casiani decía algo muy bonito hace unos años,
y es que la revista comenzó por número 0 porque no se tenía la esperanza de que durara más. Si el proyecto fracasaba, solo tenía el número, o sea, ni siquiera tuvo número 1, tuvo número 0. Si la revista fracasaba, no había punto de origen, porque el punto de origen no es el 0, es el 1. En consecuencia, me parece que esta revista nos propone otros horizontes y es una forma de comprender la literatura nacional que hemos hablado en estos días. Y muchas gracias. ¿Puedo meter la cucharita? Estamos, yo sé. Bueno, nosotros nos están regañando que nos tomamos la hora. Es que los índices fueron el trabajo de Peter, quizá más complicado, no, eso era una luchadera, pero es importante cuando uno va a trabajar una revista, generar unas categorías de análisis que permitan entradas como innovadoras. Y a Peter, yo creo que lo que más lo perturbó en las primeras ocasiones fue lo que llamamos índices de agencia. Eso no es ni más ni menos que poner qué empresas patrocinaban la revista, porque en cada número pues hubo una que fue muy presente, que fue la Flota Mercante Gran Colombiana, pero en cada una está la gestión para conseguir los fondos de la revista. Y comentábamos ayer en una entrevista que los índices de agencia también nos van llevando hacia a dónde van las literaturas regionales que se van a estudiar, porque se consigue el patrocinio de la lotería de no sé qué, la licorera de no sé cuántas, y entonces eso también nos va dando unas pistas, nada más. A ver. Cierro con 3 o 4 y sintetizo la ponencia. Lo primero que yo quería hacerles conciencia era quiénes eran, y hay que decir, era un proyecto de la izquierda colombiana en ese momento. Cuando Teller le reclama a Manuel un poco eso, de todas maneras, él sabe que en medio de todas esas personalidades democráticas que hay ahí, incluido Belisario Betancur, Dresner, una serie de liberales progresistas, está Tito de Subiría, que era gran amigo de Manuel, ¿sí? En medio de eso hay era la intelectualidad, dijéramos, de izquierda, por decirlo de alguna manera, muchas del partido, también hay que decirlo, y eso habla muy bien, porque era aquí realmente en relación a Mito hubo un cambio político sustancial. Desde aquí ya asumen la tarea, dijéramos, este tipo de intelectuales, entre los cuales está también, por supuesto, García Márquez, está Gonzalo Arango, ustedes bajan y está Eutiquio Leal, ¿no?, para entender el tema político, ¿no?, pero está Alberto Aguirre, ¿no?, y hay gente muy importante de las figuras cimeras de la literatura colombiana de ese momento. Está Jorge Salamea, que era clarísima su posición en ese momento, está Manuel Mejía Vallejos, está Carlos José Reyes, que esa parte es fundamental a entender que es un proyecto en donde hay un cambio, ¿no?, en relación a las generaciones, dijéramos, de Mito, por ejemplo, que era, dijéramos, fue un proyecto más liberal, ¿no?, y que tuvieron en la calle, por ejemplo, también otro órgano de expresión en el primer periodo, dijéramos, del MRL. Ese es el primer comentario. Lo segundo que tengo que destacar, yo les iba a mostrar número por número, por eso lo pueden ustedes en su casa tranquilos, es los números monográficos que la revista le dedicó a muchos autores colombianos. Está Carrasquilla, está Isaac, está Silva, está de Grey, está Enrique Buenaventura, ¿no?, está Jorge Salamea. Hubo muchos monográficos que son muy importantes porque ya había una pretensión de valoración crítica, no solamente de divulgarlo, sino de valoración crítica. Y por ejemplo hay uno dedicado a Caldas, al sabio Caldas, que es extraordinario. Lástima que no está aquí Juan Guillermo, pero para decirle el número y todo es muy importante. Y la otra línea editorial que fue marcante y que sirve para la historia del teatro colombiano es que Manuel le prestó mucha atención al teatro y publicaba obras de teatro y estaba pendiente de hacer inventarios de lo que se estaba haciendo
en el teatro colombiano en esos años, y ahí Santiago, Enrique, bueno, porque hay que decir, desde los años 60, desde cuando se conocieron en la Universidad Nacional, él tenía una gran amistad con Enrique Buenaventura. Incluso aquí tenemos cintas de cuando él venía a Cali y habían unas conferencias en donde hay algunas grabadas donde está Enrique hablando, intercambiando opiniones con Manuel Zapata Olivella. Además, por lo que les dije ayer, tenían algo en común, ambos eran iniciados en las religiones de matriz africana, tanto Enrique como Manuel, inclusive ambos eran hijos de Changó, ¿sabes? Era una cosa muy importante que había en la relación entre ellos. Y por último, para no alargar el tema, ahí el número 11 y 12 están las conclusiones de la cultura colombiana en ese momento, que es una cosa muy importante. O sea, Manuel tenía conciencia de la importancia de que la literatura colombiana estuviera relacionada con todas las demás manifestaciones del arte colombiano, por ejemplo, todo lo que había con artes plásticas, todo lo que había con la danza, con todas las manifestaciones, incluso con la arqueología, y todo ese inventario que se hizo por parte de la División de Educación del Ministerio, de la División Cultural del Ministerio de Educación, donde él estuvo trabajando, que se hizo un congreso, todas esas conclusiones están ahí. O sea, eso es para señalar que ya en ese momento él le estaba dando importancia a ese sistema general de la cultura colombiana. Y si fuéramos justos, en ese congreso están los orígenes de pensar lo que es hoy un Ministerio de Cultura. Me parece que ahí ya había esfuerzos, ahí está, mire, todo lo que había en ese momento, artes plásticas, antropología, cultura y turismo, ciencia y recursos naturales, educación y cultura, literatura y lingüística, folclore y artesanías, teatro, historia, música, bueno, recomendaciones, reglamento del primer Congreso Nacional de Cultura Colombiana, y las conclusiones están en el número siguiente. Entonces, esa es una labor extraordinaria que muestran, dijéramos, la visión de país que tenía Manuel. Posteriormente va a escribir un libro que nosotros lo rescatamos, que no ha entrado todavía a los departamentos de sociología del país, que es El hombre colombiano. Creo que es uno de los grandes libros que se ha escrito en Colombia para entendernos como colombianos. Y eso empezó en Letras Nacionales, está ahí. Por tanto, yo creo que el rescate que se ha hecho en el Caro y Cuervo, que hemos hecho nosotros acá, es fundamental para la cultura colombiana, porque realmente la academia colombiana en general no cita a Letras Nacionales. Yo lo digo por mis profesores, nunca han citado a Letras Nacionales. Hay unos que son expertos en ensayo y jamás han leído Letras Nacionales, no han ido. Y está en la biblioteca de la Universidad del Valle los 42 números, de ahí fue que sacamos esto. Y reto, porque los profesores de literatura colombiana en este país hoy, poco o nada citan Letras Nacionales. Todo el mundo se queda hasta Mito, y de pronto Eco, pero y la gran revista y tal, y no tengo nada contra Eco ni contra, porque también la estudié, hice una tesina sobre Mito, eso no es el problema es que esta que es tan importante, pues finalmente la estamos rescatando recientemente como ella se merece. Eso era lo que quería plantear, y bueno, ya los detalles más finos en algunos de los números, pues se los quedo debiendo, y la invitación es que la lean. Yo creo que todo estudioso de la literatura colombiana debe leerse de cabo a rabo la revista Letras Nacionales, como la revista Mito, como la revista Eco, que afortunadamente hoy ya casi todas están digitalizadas, y eso es una ventaja, sobre todo los que nos vamos a ocupar de este tema de la crítica literaria en Colombia, de cómo surgen los campos, cómo se van ampliando los campos de estudios en nuestro país sobre nuestra literatura. Eso me parece clave y fundamental, y bueno, y reconocer en el Instituto Caro y Cuervo, en Carmen y en Peter, que ha trabajado con ella, porque sin el Caro y Cuervo no hubiésemos llegado a donde hemos llegado. Por eso sí tengo que decirlo en público, porque es así. Carmen ha sido una de las personas que más apoyó, pues no solamente el proyecto de Zapata, sino en particular el tema de Letras Nacionales, y este libro que es una preciosura, donde ya aparece
mediante el código QR, dijéramos, toda la revista, ahí está. Entonces, eso era lo que quería decir. Y bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario para que hagamos un receso de 10 minutos. Pues gracias a los tres y no, esto de verdad es un regalo muy impresionante y muy emocionante, ¿no? Porque una cosa es mirarlo y claro que la he explorado en la web, pero escucharlos hablar pues es una delicia. Para poner esto también como en diacronía, no sé si están al tanto de un libro que apareció este año de un historiador de la Universidad de Cartagena, Francisco Javier Flores. El libro se titula La vanguardia intelectual y política de la nación, historia de una intelectualidad negra y mulata entre 1877 y 1947, y es porque va desde la aparición de cantos populares de mi tierra de Oveso hasta el 47, cuando Zapata y compañía fundaron el primer centro de estudios afrocolombianos. Y es un libro de una maravilla, ¿no? Porque es eso, ¿no? Y ese recorrido y estos intelectuales pues comenzando por Oveso y luego, ¿no? Los artesanos de Cartagena, los tipógrafos, de Francisco Javier Flores, publicado en Planeta en la colección de Crítica. Y eso es una maravilla porque claro, ¿no? Pues está esto, pero ¿verdad? Esto no sale así, lo hemos hablado mucho acá, ¿no? Como flores en un desierto, sino de una labor sostenida, intelectual, afrodescendiente que se remonta por bajito y es cuando él comienza a Candelario Oveso, ¿no? Pero por supuesto que de ahí para atrás. Muchísimas gracias, una delicia escucharlos. Según la programación, tendríamos la ponencia Apuntes para una historia de la muerte en la novela colombiana. No sé si hacemos el receso y regresamos a esa ponencia. Nos hacían una pregunta a través del internet, se respondió la pregunta sobre la importancia de las revistas y especialmente Letras Nacionales en la historia crítica de la literatura colombiana.